Dios les bendiga nuevamente a todos. Estamos con ustedes este día domingo. Estaremos hoy compartiéndoles acerca de la primera epístola del apóstol Juan, el apóstol del amor. Es una carta donde el apóstol Juan presenta a Dios como amor, como luz y como vida. Es una de las cartas que hablan de las evidencias del amor. Es muy común que nosotros cuando le hablamos a alguien le digamos Dios te ama, pero resulta que estas palabras generan una confesión mental nada más de recibir a Jesucristo, porque si comprendiéramos realmente el amor de Dios, si entendiéramos realmente lo que es la experiencia que trae el amor de Dios cuando se puede vivir, cuando se puede conocer, la gente correría a los pies de Cristo. Hemos visto que en este tiempo las profesiones de fe son más mentales, intelectuales. El hecho de confesar, el hecho de declarar, se cree que ya es la manera de haber aceptado al Señor. Pero no es así, porque el amor de Dios trae una evidencia muy palpable en nuestras vidas. Cierta ocasión alguien me cuestionó a mí y me dijo que todo lo que yo sentía y experimentaba era una mentira. Empezó a burlarse y hace unos momentos esta persona me había dicho que le dolía la cabeza, que tenía una migraña muy fuerte. Y me dice, tú eres un mentiroso, me dice, porque eso de Dios no es realidad. ¿Cómo es que puedes tú demostrarme que Dios es una realidad? Y lo escuché por un rato y de pronto se me vino al pensamiento y le pregunté yo también y le dije, oye, ¿que te duele la cabeza? Y dijo, sí. Le dije, eres un mentiroso. Le dije, a ver tú, preséntame de qué color es tu dolor de cabeza, qué forma tiene, preséntamelo. Y me dice esta persona, no te puedo decir cómo es, pero yo lo estoy sintiendo, es una realidad porque mi cabeza va a estallar, yo lo siento, lo experimento. Le dije, justamente, precisamente eso es Dios en nuestras vidas. Es una experiencia tangible dentro de nosotros que no se puede ver, pero sí podemos experimentar interiormente. Es una vivencia con Dios y ese amor que recibimos tiene evidencias internas, tiene evidencias externas y es evidenciado hacia los demás también. Así es que cada uno de nosotros podemos experimentar y vamos precisamente a compartir lo que son las evidencias del amor. Evidencias del amor. Es tan tangible el amor en el interior de cada uno cuando lo experimentamos. Juan empieza diciendo estas palabras. Fíjese bien los primeros versículos en el capítulo 1 de esta primera epístola de Juan. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida o el verbo de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado, se nos manifestó a nosotros. Qué tremendo es cuando el amor de Dios se nos manifiesta. Cuando Dios mismo se manifiesta al corazón del hombre, cuando Dios mismo viene y se evidencia internamente, cuando podemos experimentar y tener una convicción, una certeza de que Dios está tratando con nosotros. Y es lo que dice Juan, se nos evidenció. Pudimos ver esa vida, se nos manifestó la vida de Dios. Es una de las cosas que el hombre necesita experimentar. Cuando decimos un Dios te ama, queda nada más a medias. Porque el amor de Dios es algo experimentable, es algo que se evidencia y que podemos nosotros conocerlo dentro de nosotros. Eso es el amor de Dios. Fíjese bien, dice Juan aquí, ese amor nos fue revelado. Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso se nos ha manifestado
manifestado, lo hemos conocido, lo hemos experimentado, y es de lo que Juan está hablando ahí precisamente, una vivencia, una experiencia, evidencias internas del amor de Dios. Esta manifestación nos hace a cada uno de nosotros hablar. Son marcas de la gracia de Dios. La gracia más eficaz que podemos conocer es Dios en nuestras vidas. Bueno, Juan lo está diciendo, se nos manifestó esa vida, la hemos palpado, la hemos oído. Ese amor, cuando se evidencia, cuando dentro de nosotros lo experimentamos, hay una serie de evidencias internas que el que conoce ese amor puede experimentarlas. Y si usted ya lo experimentó, se va a identificar con algunas de ellas, con la mayoría. Usted va a darse cuenta que también se le ha manifestado la vida del Verbo, la vida del Hijo, la vida de Dios, y que ese amor se ha hecho evidente en su interior. Así como el que le duele la cabeza, él trae una vivencia, una experiencia. No es que lo podamos tocar, no es tangible materializado, pero sí es tangible interiormente dentro de nosotros. La paz de Dios se puede experimentar, el gozo de Dios se puede experimentar, la presencia de Dios es algo tangible dentro de nosotros. Y fíjese bien de las evidencias, vamos a ver algunas de ellas. La carta del apóstol Juan nos ofrece muchas evidencias de quien ha experimentado el amor de Dios. Primero, nos vamos a dar cuenta que nos da una seguridad del perdón. Cuando nosotros hemos sido perdonados, Pablo dice, tenemos paz para con Dios. Las cosas se han limado, las asperezas se han quitado, la distancia, la ofensa ha terminado, porque Dios nos ha perdonado y empieza una confianza para acercarnos a Dios. Hay una paz que trae el perdón a nuestros corazones, hay una comunión permanente con Dios, hay una motivación de su presencia, hay una convicción de no querer pecar, hay un conocimiento interno y queremos permanecer en Él. Y si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que después de cada error, nadie puede estar a gusto. Hemos experimentado el perdón de Dios y la paz de Dios. Escuche lo que dice en los capítulo 3, versículo 5. Dice, ustedes saben que el que apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Él apareció para quitar nuestros pecados. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Quiere decir que el que lo ha conocido está motivado a permanecer en Él. El que permanece en Él difícilmente tiene en su corazón y en su mente pecar y hacer maldad. El 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1.9. El capítulo 2, en el versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermosa evidencia, ¿verdad? De que Él nos ha perdonado y sigue tratando nuestras faltas. Y si alguno hubiere pecado, podemos acercarnos porque Él es fiel y justo para perdonarnos, es nuestro abogado. Hay una convicción de perdón en nuestras vidas. Primera evidencia. Segunda, nace en nuestro interior un deseo de justicia, de estar en la luz de Dios. Se aborrecen las tinieblas, ya no nos saben igual, ya no las disfrutamos. Fíjese, dice en el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Versículo 6 del capítulo 1 dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que no tenemos comunión con Dios, que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero sigo en tinieblas, es una mentira. Cuando el amor de Dios toca nuestras vidas, tenemos un deseo de hacer la justicia, de estar en luz. Amamos la luz. Las tinieblas ya no son atractivas para nosotros. Tenemos el deseo de convivir también con aquellos que conocen al Señor. La tercera evidencia. Esta comunión nos edifica. Esta comunión nos trae gozo. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay apatía en el corazón por convivir. No estamos rehuyendo, no estamos viendo que esta gente es fastidiosa o molesta a los que han nacido de nuevo. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si vivimos en luz,
Así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de pecado. Qué hermosa palabra para nuestras vidas. La otra evidencia que tenemos aquí es que tenemos una conciencia permanente de cuál es nuestra condición. Al acercarnos a Dios nos acercamos continuamente, no olvidamos la gracia y no olvidamos que somos pecadores perdonados, que el pecado aún todavía sigue ejerciéndose en nosotros si le permitimos. Pero fíjese lo que dice estos versículos en el capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestros corazones. Hay una convicción real en nuestras vidas, ¿verdad? De que ahora nos acercamos por la pura gracia de Dios. Otra evidencia: tenemos la seguridad de tener la vida de Cristo, tenemos su presencia, tenemos paz y tenemos su amor, tenemos su presencia, hay descanso en su presencia. La seguridad de ser salvos es una realidad que nos es dada por el Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 5, 1 Juan, versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El 13. Le he escrito estas cosas a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Capítulo 3, versículo 24 dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos, y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Tenemos una convicción. No es una confesión vacía de fe, decir: ya confesé, ahora todo está arreglado. No. Cuando nosotros hacemos la confesión de un arrepentimiento de corazón, hay evidencias de que ese amor ha tocado. Algo ha sucedido dentro de nosotros. Vamos a la siguiente evidencia. Nace un vínculo en nuestros corazones con los que han nacido de Dios. Podemos amar con un amor sobrenatural, con el amor que solo viene de Dios a los demás. Podemos aceptarlos. Fíjese lo que dice el capítulo 4 de 1 Juan, versículo 8, dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20 del capítulo 4: si alguno dice: amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? No sé qué pase en el corazón cuando Dios viene, pero hay un vínculo. Anhelamos estar con el pueblo de Dios, anhelamos congregarnos, anhelamos estar en esa gente y estar juntos, reunidos, alabando y glorificando el nombre de Dios y edificándonos. Otra evidencia es el deseo de crecer, el deseo de ser perfeccionados nosotros en ese amor. Tenemos ese deseo y Juan menciona un proceso de crecimiento en el capítulo 2 del versículo 12 al 14. Dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Hay un proceso de fe. El que ha conocido ese amor no se estanca, desea crecer. Así como aquel niño que está creciendo y se mide con los papás o pone rayitas en la pared. El anhelo de ese niño es crecer. El anhelo de los padres es que crezcan. El anhelo del que ha nacido de Dios es crecer. El anhelo de Dios también como padres que crezcamos y que no nos quedemos ahí en una medida que no es normal. Así es que es otra de las evidencias. Otra de las evidencias, el que tiene el Hijo de Dios tiene deseo de confesarlo, confiesa al Hijo de Dios a todos. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
capítulo 4, versículo 14. Dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Damos testimonio. Versículo 15 del capítulo 4 de primera carta de Juan. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Da el caso de que cuando alguien recibe al Señor, cierra su boca. Recuerdo cuando acepté al Señor, el grupo de la gente que lo aceptaba ahí también, era como algo que nos impulsaba a testificar que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador y que nuestras vidas le pertenecían a Él. Y aquí es una de las cosas internas de las evidencias del amor, un deseo de testificar de Jesucristo que es el Señor y Dios de nuestras vidas. Otro de las evidencias internas es que la persona que ha conocido ese amor es dócil a la palabra de sus pastores y se le ha dado el conocimiento para distinguir la verdad de Dios. Tiene el discernimiento espiritual. Fíjese lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Tienen la unción del Santo. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 20. Dice, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 5 del capítulo 4 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu de error. Hay un oído dócil para escuchar a los pastores, a la palabra apostólica. Hay un oído dócil y también hay algo interno que nos permite conocer intuir cuando algo no está correcto, no está bien. Pero también habla de un espíritu de error. Bueno, Dios nos da la capacidad de poderlo discernir y tener un oído dócil, que es uno de los efectos que hay, una de las evidencias cuando hemos experimentado el amor. Otra evidencia, el que es nacido de Dios es un vencedor y tiene la fe para vencer al mundo y los sistemas del mundo no lo esclavizan. Fíjese lo que dice la palabra. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Capítulo 2, versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, nosotros tenemos la victoria que vence al mundo, tenemos esa fe que vence al mundo, y los sistemas del mundo no tienen por qué esclavizarnos, porque tenemos la victoria. Así es que es algo interno que está en nosotros. El mundo no nos puede deslumbrar, no nos puede apantallar. Si somos engañados por el enemigo, claro que sí nos ata, pero Él nos da la capacidad de ser vencedores. Esas es las cosas internas. Estas son algunas de las evidencias tangibles que podemos experimentar dentro de nosotros. Esto es en el interior. Ahora veamos en el exterior, en acciones personales. Su amor nos capacita para corresponder a Dios. Dios siempre toma la iniciativa en nosotros. Dios nunca nos pide lo que no nos ha dado. Así es que si Él nos da a su Hijo, si Él nos da su amor, sin considerar nuestra condición y nuestra capacidad de corresponderle, es porque Él está haciendo una obra y sabe que podemos responderle. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Cuánto nos ama Dios? Es una infinidad de cuánto Dios nos ama. Él mostró la grandeza de ese amor porque sin ver nuestra condición y nuestra capacidad, Él nos dio a su Hijo. En esto, versículo 10 dice, en esto consiste el amor verdadero. 1 Juan 4:10 dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y a nosotros y nos envió a su Hijo como un sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor no consiste en que le amemos, sino el amor consiste en que Él nos amó primero a nosotros. Recordemos nosotros a aquella mujer que estaba en la casa de Simón el fariseo, que lavaba los pies del Señor con sus lágrimas. Las palabras de Cristo dijo, el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Esta mujer ministraba al Señor a sus pies. Esta mujer servía al Señor, cosa que Simón el fariseo no atendió. Así es que cada uno de nosotros
tenemos la oportunidad de manifestar un amor externo. Fíjese bien, en el capítulo 4, versículo 17 dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podemos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Versículo 18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios en nuestras vidas. Fíjese, nos da esa confianza. Dios tomó la iniciativa y nos da a su Hijo, y su amor empieza a derramarse a pesar de cómo somos y cómo estamos. Fíjese, esto es algo muy importante. Dios nos pide amarlo con todo nuestro corazón. Las palabras de Cristo dijo es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, todo tu corazón, todo tu ser. Hay una invitación que el Señor nos hace. ¿Por qué no la hace el Señor? Bueno, déjeme decirle, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Qué hermosa realidad estamos viendo. Esto habla de que en la medida en que yo conozca el amor de Dios, es en la misma medida en que le pueda amar. Esto no tiene mucha complicación. Si yo soy una persona que manifiesto poco amor hacia Dios al servirle, esto dice que he conocido muy poco del amor de Dios. La proporción en que yo sirvo y agrado a Dios es la proporción en la que yo he recibido el amor de Dios. Le amamos, pero porque Él nos amó primero. Esta es una verdad que debemos poner mucho cuidado. Evidencias internas. Ahora vamos con lo que se refleja de lo de dentro que hay hacia afuera. ¿Cómo manifestamos nuestro amor? Bueno, la mujer lavó los pies de Cristo, y ese es un ejemplo de amor que sirve al mismo Dios. Pedro, cuando el Señor lo confronta y le dice: ¿me amas?, el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Eso es servir, ministrar, sí, a los demás en la iglesia, a las ovejas, a los corderos. Y Pablo era un hombre que se decía ser siervo por amor y se sentía deudor a todos, y fue un hombre que llevó el evangelio a los gentiles. Así es que es ministrar a Dios, es ministrar a la iglesia y es ministrar al mundo. Cuando nosotros amamos a Dios, esas son evidencias externas de cómo nosotros ministramos, ¿sí? Cómo hemos nosotros ahora canalizado, expuesto, cómo hemos manifestado ese amor que se evidenció dentro de nosotros. Ahora, evidencias externas. Bueno, vamos a grandes rasgos. Primero, el servir a Dios. Usted sabe que a Dios se le sirve. Yo no sé qué tenga usted en mente, pero en el Antiguo Testamento todo lo que se hacía en el templo y en la vida diaria era la adoración a Dios. Adorar a Dios es hacer justicia y misericordia, dice uno de los profetas, y ser humildes ante Él. Había una ley ceremonial en el templo. Había una ley civil que también tenía que respetarse hacia los extranjeros, hacia el derecho de los demás, el divorcio, muchos aspectos de la vida civil que trataba. Y había una ley moral que eran los mandamientos. Eso era en el Antiguo Testamento. Y cuando el hombre reflejaba su vida en la ley civil, tenía que hacer justicia con los demás, tenía que vivir en una armonía con los que le rodeaban. Cuando había situaciones civiles, la ley también regulaba, y Dios exigía hacer justicia con los demás, hacer derecho. Bueno, en el Nuevo Testamento también la ley ceremonial ya no es igual que el antiguo. Pero la ley civil tiene que seguirse respetando. Como yo convivo con otros, la ley moral tiene que ver con la ley espiritual también. Tengo que seguirla respetando en este tiempo. Así es que servir a Dios es ser un adorador. ¿Qué era lo que se hacía en el templo en aquel tiempo? Bueno, había prácticas que después en el Nuevo Testamento se llevaban a cabo. No igual en la ley ceremonial, pero sí. Parte de nuestra adoración es cantar. Era de expresar y de alabar el nombre de Dios, es adorar, es darle reconocimiento a Dios, es evangelizar, ¿sí? Es aprender y meditar su palabra, es dar para la obra de Dios, es hacer esto tanto individual como corporativamente
o como iglesia reunidos. Si usted es una persona que no canta cuando se congrega, está incompleto. Si usted es una persona que no adora a Dios cuando tiene la oportunidad de exaltarle, está incompleto, ya sea que lo haga individual o en grupo, como es la iglesia. Si usted es una persona, en el templo todos los que iban llevaban una ofrenda. Si usted es alguien que cuando se congrega no sabe dar a la obra, bueno, le está faltando porque es parte de la adoración. Si usted es alguien que cuando sale de ahí su vida no se mueve en la justicia de Dios y en el derecho, cómo convive con los demás, también esa es parte de la adoración. Si usted es alguien que no se interesa por el perdido, la evangelización es parte de una vida de adoración. Ahora, esos son algunos aspectos. Servir al mundo también es evangelizar. ¿Cómo es esto? Yo no sé si usted está involucrado en una misión, en una célula, en un grupo de alcance, si a usted le gusta predicar, si le gusta evangelizar a la gente, si da testimonio a usted, a su familia, a los que lo conocen, a sus amigos. Esto es servir al mundo. Pero nos está faltando uno. ¿Qué es servir a la iglesia? ¿Qué es servir? Entonces hay una evidencia interna de lo que Dios ha hecho, pero también hay una evidencia externa, ¿sí?, de cómo nosotros nos conducimos, porque le amamos ahora porque Él nos amó primero. La gente tiene que darse cuenta que nosotros tenemos el amor de Dios y nuestras actitudes, nuestras acciones revelan si ese amor está en nosotros, son evidencias. Juan dice, esa vida se nos manifestó, la vimos, la palpamos y de esto mismo les testificamos y les hablamos. Esa debe de ser la experiencia de todos nosotros. Pero ahora veamos la experiencia externa colectiva. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si amamos a Dios, podemos amar a los demás y es un vínculo inevitable y debe ser visible. ¿Por qué? Escuche lo que dice 1 Juan 3:11. Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida para nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Qué le parece? Si nosotros no somos capaces de amar a los demás, hay gente que sí le gusta ir a la iglesia, pero mire la gente que está a veces a su lado alabando a Dios y los minimizamos, los vemos algunos poca cosa, otros los vemos más arriba, pero realmente el Señor nos manda a amarnos. El hecho es que nosotros, si tenemos el amor de Dios, tenemos un vínculo y nace un amor hacia el mismo cuerpo de Cristo. El que ha nacido de Dios ama a los que de Él han nacido, dice en el capítulo 5, en el versículo 1. Ahora, fíjese bien, la evidencia de amar a los demás y actuar es en una cooperación. Es un estilo de vida que refleja nuestro amor recibido de parte de Dios. El vivir con los demás, colaborar, compartir, trabajar, servir, aceptar, es parte del estilo de vida que también se genera dentro de nosotros en ese amor. Ahora, déjeme decirle esto. Dice, ahora el capítulo 3, versículo 17 dice, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? O sea, es servir a los demás, hacer algo por los demás. Versículo 18 del capítulo 3 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no solamente es, ay, te amo. No, es estar pendiente, hacerle un bien a los demás. A aquellos domésticos, dice la Biblia, de la fe. Yo no puedo ser una persona que sea muy, muy espléndido con gente de fuera y olvidar a los de casa. Entonces, estamos hablando de los domésticos. Dice, no amen de palabras, sino amemos de hecho, de acción. Hagámosle bien a los mismos de la fe. Es una de las partes más visibles el amor de Dios. La aceptación, el perdón, la colaboración, la edificación, la actividad formativa y afectiva de unos a otros. Es la manera en que Dios será visto por el mundo antes de que nuestro amor y nuestra comunión se afirmen en ese amor y que yo diga, yo estoy bien, la gente tiene que verlo.
La gente, esa es la manera de afirmarlo. Fíjese lo que dice en 1 de Juan 4:11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. El versículo 2 es un versículo, las palabras con las que inician son muy especiales. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. Nadie, pero fíjese cómo Dios se da a conocer. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo va a ser conocido Dios? ¿Cómo va a ser manifiesto al mundo? Si nos amamos unos a otros. Así es que la evidencia externa de ese amor hacia los demás es convivir, participar, trabajar juntos, aceptarnos, motivarnos, edificarnos. Es tremendo. El lado negativo de no conocer ese amor es tremendo, porque cuando yo lo observo, todo lo negativo, fíjese lo que dice Juan. Él dice que Dios, nadie lo ha visto jamás, pero Dios será visto y manifiesto a través de nosotros si nos amamos. ¿Cómo hablar de aquellos que de pronto ya no quieren saber nada de una congregación, de un grupo de gente imperfecta? Bueno, hay creyentes que son inadaptados en los lazos afectivos. Son pendencieros, fríos, hostiles. Parecen gozarse en la contienda, en la crítica, en los chismes. Están llenos de quejas. Siempre se están quejando. Nunca están satisfechos. Afirman ser creyentes, pero no se involucran en las labores espirituales. No congenian con personas de entusiasmo espiritual ni amistad. No hay vida, ni luz, ni amor en ellos. Son débiles espirituales. Profesan fe por un lado, pero por otro lado hay hostilidad y frivolidad en sus vidas. No muestran ninguna señal de comunión con otros. Siempre están inconformes. No se conectan en comunión y amor y servicio con los demás. Siempre dicen, hay un pelo en la sopa al mejor cocinero. Entienda usted por qué la Biblia nos está hablando de esto. Dios no fue manifiesto al mundo, pero es conocido por el amor entre nosotros. Habrá un pelo en la sopa siempre. Habrá gente de toda. Pero eso es la iglesia. Eso es lo que somos. Imperfectos. Y si usted no lo puede tolerar, entonces el amor de Dios todavía no se ha manifestado en su corazón. Porque es una de las cosas que hace el amor de Dios. Genera amor de nosotros hacia los demás. Es una de las cosas que hace. El capítulo 2, versículo 19. ¿Qué sucede cuando no se tolera? Bueno, dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Qué versículo, ¿verdad? Quisiéramos que siempre estuviéramos juntos. En el cielo no va a haber departamentos. Cuando leo la carta a los filipenses, había un problema ahí entre Evodia y Síntique, y parece que le están encargando a Lucas que se encargue de mediar los ánimos, situación que no es nada fácil, porque luego todo el mundo tiene la razón. Y yo siempre he dicho que el más maduro, aunque esté del lado de la justicia, tiene que empezar a atender los lazos de amor y de amistad. Y en ocasiones no es posible, porque quien reclama justicia pero también toma actitudes contrarias, aunque esté en lo justo, yo creo que no es lo correcto, no es de Dios. Dios no obra en la ira del hombre. Esa es una de las realidades. Así es que muy importante, ¿verdad? Que nosotros manifestemos ese amor amando a los demás y trabajando en equipo con los demás. Fíjese lo que sigue diciendo. Esta actitud, cuando se rechaza a la iglesia, es parte del espíritu del anticristo. Negar la deidad de Cristo, su obra y su propósito y el plan de su cuerpo, de su iglesia. Cuando Cristo venga, vendrá por su iglesia, la está preparando. No vendrá por un individuo. La iglesia que usted ve hoy deficiente, esa iglesia, hermanos, tiene que conjuntarse, tiene que unirse y ministrar al mundo con poder. Y esa iglesia tiene que unirse y ministrarse a sí misma y sustentarse en Cristo, pero esa iglesia también tiene que servir a Dios. Esa iglesia también tiene que manifestar la evidencia interna de cuánto ama a Dios y lo que ha recibido. Ahora, quiero que usted lea en el capítulo 2, versículo 22 de la primera carta de Juan. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 24.
Que permanezca en todos ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Qué hermosas recomendaciones al final. Estas son las evidencias de haber conocido el amor de Dios, de haber conocido la manifestación de esa vida, de ese verbo en nosotros, en nuestro interior. La evidencia interna de las evidencias que hemos estado hablando, lo que ha pasado dentro de nosotros. Algo sucedió. Hay un sentir diferente, hay algo diferente dentro de nosotros. La evidencia externa, cuánto amamos a Dios, cómo le servimos. ¿Sí? La evidencia externa generalizada, cómo servimos a los hermanos y cómo servimos al mundo. Es la evidencia del amor. Y le amamos, ¿sabe qué? Porque Él nos amó primero. Que Dios le bendiga y esperamos que esta palabra edifique su vida. Dios le bendiga.